corazón amoroso, pero que también nos ha llevado muchas veces a aspectos, perspectivas de la Biblia que nos sorprenden, ¿verdad? Y que nos dejan con la boca abierta de que no las conocíamos. Bueno, quiero presentar al licenciado Víctor Hernández, que trae la palabra esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor y por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Espíritu Santo, reconozco que no es mi capacidad ni es mi sabiduría. Eres tú el que hablas a los corazones. Yo no puedo entrar al corazón y hablar. Yo no puedo tocar las vidas. Yo no puedo hacer que los oídos espirituales sean despertados. Yo no puedo hacer que los espíritus sean sacudidos. Yo no puedo hacer que las almas sean restauradas. Esa es la obra tuya. Esa es la obra tuya, establecer el reino en cada corazón. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que la palabra sea tu palabra viva, la que esté transformando, sacudiendo, renovando, levantando, la que esté quitando todo lo que esté estorbando en cada vida. Te pido que la gracia tuya sea la que esté quitando el velo de los ojos, que hoy haya oídos que estén siendo destapados para escuchar tu voz, que hoy haya actitudes correctas en nuestras vidas para escuchar tu palabra, que hoy tengamos, Señor, la bendición de poder recibir realmente como anhela nuestra vida, tu palabra en nuestros corazones. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, lo necesitamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues gracias damos al Señor. La ocasión pasada hablamos acerca de ser discípulos y nos centramos en el ser discípulos y explicamos lo que es el principio de autoridad. Y hoy quisiera continuar con lo que deberíamos aprender después de eso. Quisiera hablar acerca, o quiero hablar, mejor dicho, de el poder de ser uno, el poder de ser uno. La escritura en Juan 17, versículo 1 al versículo número 11. Juan 17, 1. Jesucristo hablando, orando al Padre, son las palabras de Jesús al Padre. En el Nuevo Testamento tendríamos un gran vacío si no estuviera este capítulo 17 y no entenderíamos algunas verdades que están descritas por la vida de Jesucristo si Jesucristo no hubiera tenido este encuentro espiritual con su Padre. Dice Juan 17 así. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Observe siempre, cuando lea este pasaje de Juan 17, observe cuántas veces está la expresión dar, tanto del Padre como del Hijo. Observe estas expresiones. Dice, como le has dado potestad para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tus palabras. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo que es tuyo y lo tuyo es mío.
y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una palabra tan llena de tantas verdades de Dios. Tengo algunos años meditando sobre algunos capítulos, y este es uno de los capítulos que me hacen siempre pensar muchas cosas de las palabras de Jesucristo durante su ministerio, porque naturalmente lo que Jesús habla y lo que Jesús hizo en su vida estando en la tierra, ninguna de las palabras que él dijo, de las acciones que él hizo, que el Espíritu Santo nos comparte en el Nuevo Testamento, se contradicen. Pero naturalmente este capítulo 17 es un capítulo en donde entendemos la importancia de caminar en unidad. Hoy vivimos un gran problema en la sociedad, y el problema en la sociedad es de que existe un ambiente de desunidad dentro de los pueblos. No estamos de acuerdo en muchas cosas, y a través de eso existen tantas manifestaciones de desunidad. La principal enfoque está en las familias, en donde la familia es atacada. Si la familia es atacada, entonces es afectada la unidad de la sociedad. Cuando una familia es atacada, no solamente es atacada esa particular familia, sino toda una sociedad y todas unas generaciones son afectadas. Cuando existe el divorcio, no solamente va a repercutir en la vida de quienes se divorcian, sino también en la vida de las generaciones de los hijos que quedaron de por medio, porque quedan marcados en ese divorcio, porque se estableció un principio equivocado de desunidad. Y entonces esto habla de que las generaciones de ese divorcio van a tener problemas para poder desarrollarse correctamente. Y a veces van a tener que pasar una o dos generaciones para que las cosas empiecen a unificarse nuevamente. Es muy posible que los hijos de ese matrimonio que se han divorciado tengan problemas de desunidad en su vida y tengan algún tipo de complejo, algún tipo de prejuicio a través del cual no puedan identificarse con la sociedad. Y entonces esa falta de identidad en la sociedad puede traerles naturalmente una falta de identidad personal, emocional, mental o espiritual. Y al tener ese tipo de cosas, entonces encontramos graves problemas dentro de la sociedad, como es la falta de identidad sexual, como es la falta de armonía en las relaciones, como existen los problemas psicológicos modernos, y todo comenzó por la falta de unidad. El proceso de desunidad es un proceso que lleva y que puede llevar un gran mar de problemáticas a través de una sola decisión. Nosotros pensamos que todas las cosas van a terminar cuando en un juzgado se proceda en un divorcio, y en ese divorcio las cosas simplemente quedarán establecidas allí, y entonces será una familia diferente y él podrá buscar una nueva familia o hacer una nueva familia, o ella también. Pero no nos hemos dado cuenta que lo que se está estableciendo son graves problemas para la sociedad, que hoy se han multiplicado en miles, en millares, y eso es un reflejo en todo el mundo. Cuando es afectada la familia, es afectada la unidad. La unidad es un principio de autoridad. Dios a través de Jesucristo nos enseña este principio en este pasaje de Juan 17. La unidad es un principio de autoridad. La autoridad se desarrolla a través de nuestras decisiones.
La autoridad no es algo que se desarrolla a través de nuestras posiciones. Nadie tiene autoridad porque tiene una posición, sino porque hemos aprendido a tomar decisiones. Aunque es cierto que a veces entendemos mal el concepto de autoridad, porque a veces pensamos que quien tiene autoridad es el que tiene posición. Pero nos damos cuenta que Dios es el que llama, como ya hemos visto la vez pasada, Dios es el que establece las autoridades, y al Dios establecer las autoridades, Dios establece un principio, y Dios establece autoridades para ejercer unidad. Dios establece autoridades para ejercer unidad. Y el pueblo al cual nosotros pertenecemos, que es el cuerpo de trigo y miel, nosotros debemos de saber que la autoridad no es a alguien solamente al cual nosotros le debemos respeto o obediencia, sino a través de la autoridad es que existe esta unidad. El que podamos estar unidos el día de hoy o en la segunda reunión, el que podamos estar en actividades constantemente, en los congresos y en los diferentes reuniones entre semana, entre jóvenes, entre adolescentes, entre matrimonios, entre mujeres de éxito, etcétera, etcétera. Entre todo ese tipo de actividades habla de que hay un camino de unidad, porque existe una autoridad, porque la unidad trabaja y produce a través de autoridades. Entonces Dios establece las autoridades para que nosotros aprendamos a vivir una vida de unidad. Si no existieran autoridades, entonces no podríamos vivir una vida de unidad. Nadie puede vivir una vida de unidad si no ha reconocido en su corazón autoridades. Una sociedad que no reconoce autoridades es una sociedad que no va a vivir en unidad. El punto aquí es de que hay un costo por la unidad. Naturalmente hay un costo que hacer. Nosotros estamos dentro de este grupo de trigo y miel, y entonces nosotros nos damos cuenta que al estar aquí somos parte, no solamente al asistir, sino somos parte para que las cosas se estén produciendo, porque somos un cuerpo en Cristo. Ahorita vamos a un poquito más acerca de eso. Si somos un cuerpo en Cristo, entonces nuestra acción de unidad hace que las cosas que nosotros hacemos y damos estén produciendo la obra de Dios. Usted debe de saber que el factor de autoridad, el principio de autoridad unido con el principio de unidad que se ha desarrollado a través del principio de autoridad, esto es lo que nos hace nosotros levantarnos de nuestro lugar en un momento y empezar a pagar nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas especiales al Señor. Nosotros caminamos de esa forma porque reconocemos que hay una voz que nos ha enseñado este principio y caminamos en ese principio, pero ese principio debemos ampliarlo en nuestros corazones y debemos de darnos cuenta. Lo importante es de que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia en base a este principio. Dice el Señor Jesucristo en el versículo número 1, cuando Jesucristo estaba tomando la actitud de llegar al Padre, dice que él levantó, Jesús habló estas cosas, Jesús levantando los ojos al cielo. Esta es una expresión no solamente de que Jesús levantó su rostro al cielo, sino habla acerca de la actitud de Jesús, que iba a dar un informe a la gran asamblea, el Padre como testigo, pero la gran asamblea de millones y millones de seres celestiales que estaban a punto de escuchar el informe de Jesucristo. Fue un momento de asamblea importantísimo. Si Jesucristo no hubiera dado este informe de cómo había sido su actitud, el Padre sabía cómo había sido la actitud. El Padre sabe cómo es la actitud de nuestras vidas, pero Él quiere que aprendamos a dar cuentas de nuestra vida. Entonces Jesús iba a dar cuentas de su vida, iba a dar cuentas acerca de del llamado del Padre, de la comisión del Padre, de lo que el Padre había dado para dar. Y entonces Jesucristo empezó a dar cuentas, y era una gran asamblea, el Padre en su trono escuchando, su trono de gloria, y todos los demás millones de seres divinos y celestiales estaban escuchando lo que Jesucristo estaba a punto de decir, y se refiere al Padre diciéndole: Padre, dice, la hora ha llegado. Es un informe tremendo. O sea, ¿qué es eso de que la hora ha llegado? Glorifica a tu Hijo. Eso significa otra forma: Señor, ya quiero que tu Hijo sea revelado, sea honrado, sea magnificado como originalmente o como debería de ser. Llegó el momento en que las personas deben de conocerme como realmente soy. Las palabras de Jesucristo son muy reveladoras, porque aunque
los discípulos habían conocido y nosotros leyendo los evangelios hemos conocido a Jesucristo en la tierra. Jesucristo sabía que no era conocido como verdaderamente debería de ser conocido. Nosotros no seguimos a un Jesucristo terrenal, sino a un Jesucristo resucitado. Nosotros compartimos a ese Jesucristo resucitado. Y Jesucristo le dice al Padre: Padre, ha llegado el momento para que la gente me conozca quién realmente soy. Por eso es que dice: glorifica a tu Hijo. Dice: para que también tu Hijo te glorifique a ti, o sea, te dé a conocer como verdaderamente eres, para que se revele en los corazones de la gente quién eres realmente. Jesús en el primer versículo establece dos cosas tan importantes, como es: el Padre tenía que hacer que Jesucristo ahora sea revelado como realmente Jesucristo debería ser revelado, y el Padre ahora Jesucristo iba a revelar al Padre en los corazones de la gente como realmente debería de ser revelado el Padre. Jesús entonces habla como hijo. Fue la entrega de cuentas al Padre, teniendo a los cielos como testigos. Fue un informe completo, fue un informe puro, un informe cabal, un informe sin rodeos, sin nada que esconder. Ahora tú y yo somos parte del organismo más importante sobre la tierra. De este organismo fuimos hechos administradores, tú y yo. Administradores, y como administradores debemos mantener una clara, una limpia y una responsable conciencia de ello. Cuando Jesús nos llamó, no solamente nos rescató, no solamente fuimos rescatados en nuestra vana manera de vivir, ni solamente fuimos rescatados del pecado, no solamente nuestra vida fue limpia del pecado, sino que ahora nos hizo personas responsables. Di conmigo: responsables. Tú y yo somos gente responsable delante del Padre. Y como hijos responsables, nosotros debemos entender de que somos administradores. Esto quiere decir que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros le entregamos nuestros bienes, le entregamos nuestra familia y le entregamos el todo de nuestra vida, nuestras finanzas. Él es literalmente el dueño de todo. Espero que tú puedas entender esto que estoy diciendo. El Señor es dueño de tu vida, el Señor es dueño de tu tiempo, el Señor es dueño de tu empresa y de tu negocio, el Señor es dueño de tu matrimonio, el Señor es poseedor de tus hijos, Él es el verdadero dueño de las finanzas, Él es el verdadero dueño de tu cuerpo, Él es el verdadero dueño de todo lo que tú eres, de todo lo que tú tienes. Esto no es algo hipotético o algo filosófico. Esto no es un momento religioso para que tú reflexiones. Esta no es una idea bonita. Esta no es una filosofía cristiana. No, esa es la realidad. Espero que tú entiendas que la vida cristiana es la vida que le pertenece al Señor. Tú y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos a Él le pertenece. Todo lo que el Señor tiene es porque Él es el dueño, porque nosotros ahora hemos realmente entendido por la gracia de Jesucristo, al conocer a Jesucristo, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos deudores del Señor. Y ahora nosotros vivimos como tales, vivimos tú y yo como deudores al Señor. Y como deudores al Señor, nuestra vida entonces vive de esa forma, vive como deudora, vive como siempre debiéndole al Señor algo. Por eso es que todas las cosas que en nuestra vida tenemos, todas las cosas que somos, todo le da honra al Señor, porque todo esto simboliza el enfoque de la honra y gloria a Dios. Las cosas que se han podido realizar en Trigo y Miel, las hermosas instalaciones que Dios permite que podamos tú y yo disfrutar, son a base de la honra que nosotros le damos al Señor. Todas estas cosas están impregnados en todos estos lugares. La forma en que tú y yo reconocemos que el Señor es el dueño de todo el oro y toda la plata y todas las cosas. La sabiduría que tenemos le pertenece al Señor. La inteligencia para producir finanzas le pertenece al Señor. Todas mis decisiones le pertenecen al Señor. Por lo tanto, mi vida debe de vivir siempre como deudor. Tú y yo somos administradores. Literalmente, aunque tenemos una relación como hijos, ahorita vamos a entender eso un poquito más, aunque tú y yo somos hijos delante de Él, pero en la actitud de su reino somos administradores, y como administradores debemos aprender y entender que de vez en cuando debemos aprender a dar cuentas. Cuando tú y yo estamos dando cuentas es cuando tú y yo pagamos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas. Al pagar nuestros diezmos y al dar nuestras ofrendas, yo estoy dando cuentas a
a Dios de mi vida, y a través de mi diezmo y a través de la ofrenda, yo estoy diciendo al Señor, el pacto sigue contigo. Sigo reconociendo que todas las cosas a ti te pertenecen, que lo que mi vida pertenece simboliza este dinero que estoy dando, simboliza este diezmo que estoy dando, que mi tiempo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y todo lo que soy te pertenece a ti. Simboliza que mi matrimonio representado en este diezmo y en esta ofrenda te pertenecen a ti. Simboliza esto, que la empresa o el trabajo que me has dado te pertenece a ti. Simboliza que todo lo que es el tiempo de mi existencia y el palpitar de mi corazón te pertenece a ti. Lo que nosotros hacemos siempre al dar al Señor es una forma en que siempre estamos presentando cuentas a Dios, diciéndole: todas las cosas a ti te pertenecen. Dale un aplauso al Señor. Rápidamente, Mateo 25, perdón. Mateo 25, no voy a leerlo todo porque no hay tiempo. Mateo 25, dice 14. Y dice, se refería a Ricardo Vieira sobre Mateo 6:33 hace rato, sobre buscar el reino de Dios. Ahora, este pasaje es uno de los pasajes donde dice lo que es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios, versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, dice: es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eso es lo que hizo el Padre. Nos llama y nos entrega sus bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La cuenta administrativa del Padre es exactamente eso. El Padre nos ha hecho a ti y a mí administradores de sus bienes. Y entonces el Padre te da a ti, te llama. ¿Qué hace el Padre? Me llama. Cuando tú fuiste llamado por Cristo, por la gracia del Señor, era porque Dios quería un administrador de sus bienes. Él nos llama a no posicionarnos de una silla, sino nos llama a ser administradores de sus bienes. Y entonces dice la Escritura que a alguno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Y más adelante habla acerca de la entrega de esas cuentas. Dice, pero asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Perdón, el versículo número 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, dice, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, dice que ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 no hizo nada y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Eso pasó lo mismo con el que dio 2, pero el que dio 1 no dio buen informe y eso fue desechado. Ahora, observe que dice la palabra, como dice Jesucristo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y uno dice: ¿cómo? ¿Por qué dice el Señor esto? Porque esa es la realidad. Lo mínimo en nuestra vida que debemos de hacer es ser administradores de las cosas que Dios nos ha dado. O sea, el reino de Dios no se trata del halago de tu vida o de lo que tú logres alcanzar en tu vida, sino es el reconocimiento de que todas las cosas le pertenecen al Señor. Eso es lo fundamental en nuestra vida que debemos hacer y que deberíamos hacer en nuestras vidas. Pero para poder nosotros dar un informe correcto al Padre acerca de las cosas que Él nos ha dado, Él viene a tu vida y de vez en cuando Él viene a visitarte. Y en el informe que tú y yo le demos a Él acerca de las cosas que Él nos ha dado, dependerá mucho de nuestro futuro. Todo el futuro de nuestra vida dependerá, de acuerdo a este pasaje, todo el futuro de nuestra vida dependerá de la forma en que como yo sea administrador de los bienes que el Padre me ha dado. El Padre Celestial te ha confiado como un hijo
sus bienes para que tú y yo aprendamos a administrar esos bienes y para que esos bienes sean multiplicados y para que esos bienes sean llevados. Pero eso quiere decir que eso es lo fundamental en nuestras vidas. Es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Simplemente lo que hacemos es una labor de obediencia hacia quien, entiendo, le pertenecen todas las cosas, porque al fin y al cabo toda la ganancia que pueda haber de los talentos y de los dones que Dios me haya dado en mi vida simplemente va a servir para una cosa, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Pero para eso yo debo aprender a entender que en Cristo debo caminar como uno. Por eso es que Cristo Jesús en Juan 17 habla acerca de ello y lo habla constantemente. Pero hay una actitud que todavía no hemos entendido y esa es la actitud de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Todavía no hemos entendido realmente lo que significa la obediencia. Glorificar a Dios es el clímax del reconocimiento a través de una obediencia plena. Glorificar es el clímax del reconocimiento a través de una obediencia plena. Cuando decimos nosotros que estamos glorificando al Señor, estamos diciendo que vivimos o estamos viviendo en un clímax constante de una obediencia plena al Señor. Por eso es que Cristo Jesús, el informe que le da a su Padre, al Padre Celestial, le dice, Padre, ya llegó el momento, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo dé el clímax total de obediencia. Llegó el momento en donde dando mi vida voy a dar el clímax total de la obediencia que tú estás esperando. Lo que me has dado para administrar, lo he administrado. He dado las palabras que tú me diste que hiciese, he hecho las obras que me diste que hiciese y he guardado a las personas que me diste que guardase. He hecho las cosas administrativamente correctas. Faltaba el que Él diera su vida, pero si Jesús no hubiera dado un buen informe acerca de esto, Él no merecería la cruz. El informe de mayordomía de Jesús aquí no era solamente para dar un informe de que las cosas van bien contablemente, no, sino era el informe de que si era Jesús merecedor o no merecedor de subir y pagar en la cruz del Calvario por el mundo. Naturalmente Jesús dio un pleno entendimiento, porque Él dijo, mira, las cosas las he terminado, todo lo que me dijiste que hiciese, lo hice. Lo que me diste que hiciese, lo hice. Las palabras que me diste para dar, las he dado. Y las gente que me diste para guardar, las he guardado, todo lo he hecho completamente. Ahora tu Hijo te va a glorificar a ti. El momento entonces en donde Jesús se sube a la cruz del Calvario es el momento en donde el Padre revela al mundo quién es realmente Jesucristo. Y es en ese momento es que Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, es que puede Él glorificar al Padre. Cuando nosotros aprendemos obediencia, entonces entendemos que de eso se trata la vida cristiana. La vida de la obediencia no es por el beneficio de lo que yo voy a recibir de parte de Dios, no, es el reconocimiento de lo que el Padre recibirá. Mi vida de obediencia no es para sentirme yo bien, aunque me sienta bien al obedecer, sino es el reconocimiento al Padre de todo lo que Él es, de toda su grandeza. Nosotros obedecemos al Padre para ello mismo, para que Él sea glorificado. La más grande revelación de Dios es que somos por Cristo hijos de Dios. La más grande revelación de Dios a nuestras vidas es que somos sus hijos. La más grande revelación, dice el versículo número 2, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Recuerdas esa expresión en Juan 1:12? Cuando dice desde el versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice en versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora esta es la misma expresión en Juan 17:2, cuando dice, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La más grande revelación en mi vida de parte de Dios es que soy su hijo. Y entonces si soy su hijo, entonces tengo que entender que la acción más importante que el Padre espera de mi vida es obediencia, porque nosotros somos hijos en base a la obediencia. La única forma en que nosotros podemos comprobar que somos verdaderamente hijos es por la obediencia. Tú y yo somos obedientes, entonces somos hijos. Pero la obediencia no solamente es el hacer las cosas,
no solamente es el cumplimiento de las cosas. La obediencia no son simples acciones, son pasos definidos. No son los hechos de que hice lo que debería de hacer. Nosotros no hemos entendido porque no nos ha sido revelado todavía o completamente en nuestra vida todo lo que significa ser hijo de Dios. Aunque es paternalmente hermoso entender que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, si en algo deberíamos de crecer los hijos de Dios sería en eso, en entender que somos realmente hijos. ¿Qué significa que somos verdaderamente sus hijos? ¿Qué es lo que me compete a mí del ser hijo de Dios? No soy hijo de Dios como un nombramiento. No soy hijo porque me han nombrado como hijo de Dios, sino soy hijo de Dios por causa de una responsabilidad mía, de una vida de obediencia. Y para yo poder vivir una vida de obediencia, debo de saber que para poder vivir esa vida de obediencia, yo debo de ser parte de un cuerpo. Y para poder ser parte de un cuerpo, yo debo de vivir una vida de unidad. Yo sé que hay cosas que a veces usted escucha. Y no todas las cosas que a veces escucha alrededor de la gente que puede venir a Trigo y Miel, a veces son muy buenas. Y la ocasión pasada yo le compartía que a veces nosotros estamos dentro de este lugar, pero a veces tenemos conflictos en nuestra vida. Y usted debería de saber que a veces la gente le dice cosas que no son muy agradables, porque ha tenido retos, porque ha tenido conflictos con la gente. Para poder ser uno en Cristo, no necesitamos ser perfectos. Necesitamos la gracia de Dios. Somos uno en Cristo por la gracia de Cristo Jesús, no por la obra de nuestra obra perfecta o de nuestra vida perfecta. Dios puede hacer que de hombres imperfectos como usted y como yo, puede hacer su obra perfecta, porque todo depende de la gracia de Dios y no habla de la perfección de nuestras vidas. Dios puede por la gracia de Cristo, puede vernos santos, aunque nosotros no vivamos en una completa vida de santidad, pero Dios puede vernos completamente santos por la gracia de Cristo. Y Dios puede vernos como un cuerpo en Él por la gracia de Cristo Jesús. Pero nosotros debemos entender qué importante es de que nosotros aprendamos a caminar como uno en Cristo Jesús y aprendamos a enfocarnos, no en las cosas que escuchamos, porque a veces hay cosas que usted escucha que le quitan el enfoque en momentos. Hay a veces malos ejemplos de ciertas personas que pueden ser responsables en ciertas situaciones o lugares o acciones dentro de Trigo y Miel que a veces no han sido muy agradables para su vida. Pero usted no está aquí por causa de la perfección de nadie, sino está aquí por causa de la gracia del Señor. Y aunque usted pueda ver dentro de ese lugar, aunque usted pueda ver dentro de este lugar una obra hermosa, porque cuando los vemos a ustedes desde aquí adelante, ¿verdad? Así como nos ven los que nos comparten la palabra de Dios también, pues nos vemos perfectamente unidos. Pero la verdad es de que dentro de nosotros sabemos que hay cosas que no nos gustan tal vez no te gusta ciertas personas que han colocado en ciertas áreas o en ciertos departamentos de Trigo y Miel. Tal vez hay ciertas personas que a veces no son de tu acomodo. Tal vez tú al venir a este lugar no te gusta de que los edecanes te digan dónde te debes de sentar. Y hay ciertas cosas que a veces en nuestra vida todavía estamos luchando. Pero es que nadie es perfecto. Si tú luchas con eso, hay cosas que todos luchamos en nuestra vida por lo mismo. Esto quiere decir que como la vez pasada yo comentaba, no la gente que son servidores o que hemos sido servidores en este lugar alrededor de Felipe y Angélica, fuimos llamados por causa de nuestra perfección. Todavía hay cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, hay cosas que todavía está perfeccionando en nuestros corazones, todavía hay cosas que Dios está tratando de nuestro carácter, todavía hay cosas, pero somos uno por la gracia de Cristo Jesús y caminamos por la gracia de Cristo Jesús. Hay cosas que tal vez en mi vida no me puedan gustar, pero no estoy aquí por causa de mis convicciones, estoy por causa de la obediencia. Yo obedezco al Padre y estoy en el lugar donde Dios me dice que esté. Soy bendecido de esa forma y agrado al Padre, y como lo único por lo cual vivo es para agradar al Padre, entonces estoy en el lugar
y estoy en el momento bajo la cobertura y bajo la autoridad que Dios me ha dado. No por causa de que yo pueda ver un cuerpo perfecto o personas que no tienen problemas. Yo me doy cuenta que todavía somos muy imperfectos, pero ¿cómo puede ser eso? Que Dios puede ver un cuerpo en personas imperfectas. Esa es la gracia de Dios, que nosotros, siendo personas imperfectas, con tantas cosas todavía por cambiar en nuestro carácter, Él nos pueda llamar que somos tú y yo cuerpo de Cristo Jesús, que somos cuerpo de su redención, que somos ejemplo para el mundo. La obediencia entonces es administrativa. Nosotros debemos saber que la obediencia no es un acto en sí, sino la obediencia es administrativa, porque administramos nuestro tiempo, porque administramos nuestros dones, porque administramos nuestras finanzas. Somos gente que debemos aprender a administrarnos en nuestra vida. Somos obedientes administrativamente. Tenemos dones, los tenemos que administrar. Si Dios me ha llamado hacia la enseñanza, yo debo de administrar mi tiempo y mis horas para poder preparar mi vida, porque ese es el llamado que Dios me ha dado. Pero eso quiere decir que el llamado que Dios me ha dado es la parte culminante. La verdad que no es así. No somos hijos. El llamado culminante o el propósito de Dios para mi vida no era de que yo soy un profesor de la Biblia. El llamado de Dios para mi vida es que soy hijo de Dios. El llamado de Dios o el ministerio de Dios no es la acción propia que tú en el cuerpo ejecutas, sino el llamado más importante es a ser hijo de Dios. El llamado más importante sobre el cual descansa todo ministerio es el que seamos hijos. La identidad de un ministerio descansa en entender que yo soy hijo de Dios, en entender que Él es mi Padre Celestial. Si yo puedo entender que Él es mi Padre y que yo soy su hijo, entonces estoy descansando en mi vida, en mi ministerio, en base a que soy hijo. No si ni tengo el ministerio que Dios me ha dado, o el talento que Dios me ha dado, o el don que Dios me ha dado por causa de un don, no, sino por causa de que soy hijo. La más grande revelación de Dios para tu vida es que eres hijo de Dios. No es de que vas a ser empresario, no es de que vas a ser psicólogo, no es de que vas a ser un fundador de congregaciones, no es de que vas a ser un gran evangelista, no es que vas a ser un gran profeta, ni que vas a ser un gran apóstol. La más grande revelación del Padre para nosotros es que somos sus hijos. Toda vida descansa en nosotros. Somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Eso es algo en el cual yo debo de aprender a descansar. Esa es la más grande revelación de Dios para nuestras vidas. Hay gente que está buscando que Dios le diga cuál es su ministerio y no ha entendido que es hijo de Dios. Lo más importante es que entendamos que somos hijo de Dios. La acción más importante por realizar en nuestra vida es que soy hijo de Dios. No soy responsable en mi ministerio por causa del ministerio, sino por causa de que soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, tengo una gran responsabilidad delante de mi Padre Celestial. Por eso dice el versículo 25 y 26. Jesús dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La más grande revelación de Cristo es que Dios es nuestro Padre. La más grande revelación de Cristo es que Dios es nuestro Padre. La más profunda revelación que pueda entender tu corazón es que Dios es tu Padre. Si Él es tu Padre, entonces tú puedes entender el sentido de que yo soy un responsable hijo ante las cosas que Dios me ha dado. Soy hijo de Dios por la gracia de Cristo Jesús. Entonces yo camino como hijo, no por causa del ministerio, sino por causa de quien es mi Padre Celestial. Si Él es mi Padre Celestial, entonces el papá y la mamá que Dios usó para que yo pudiera venir a mi vida simplemente fueron un temporal instrumento, pero la verdadera identidad de mi vida la encuentro cuando sé que Dios es mi Padre. Si Dios es mi Padre, entonces puedo entender que todo el propósito de mi existencia no me la dieron por la buena o la mala educación que me hayan dado mis padres. No me importa lo que mis ancestros hayan cometido en errores, no me interesa todo lo que mis antepasados
antepasados hayan hecho mal en su vida. Ahora entiendo que si Él es mi Padre, entonces nadie de los que están en este mundo me podrá dar la identidad que necesito, sino solamente mi Padre Celestial. Si Dios es mi Padre, soy su verdadero hijo. Todos los propósitos de mi Padre Celestial son eternos en mi vida, son eternos en mi corazón. Si yo soy su hijo, entonces caminaré cada día en la esperanza de que todo el soporte de mi existencia me lo ha dado mi Padre. Ya no solamente pienso lo que va a suceder en mi vida en este mundo, sino mi esperanza es entender que cada acción de obediencia de mi vida va a traer una grande bendición a todas mis generaciones, porque soy hijo de Dios y porque Él es mi Padre Celestial. La identidad de mi vida ahí la encontramos. Ayúdame, Alex. Nunca obedeceremos. El problema es, nunca obedeceremos si verdaderamente no creemos que Dios es nuestro Padre. Nunca obedeceremos si verdaderamente no creemos que Dios es nuestro Padre. Todos nosotros tenemos una historia, tal vez triste, de nuestra vida, de nuestros padres o de nuestros abuelos. Pero el punto es este: te encuentras en Cristo, y voy a decirlo así, como dicen los jóvenes, o como decíamos los jóvenes que éramos jóvenes en mi tiempo, decíamos: vale gorro todo lo demás. Vale gorro lo que haya cometido un error mi padre o mi madre o mis antepasados. Ahora me doy cuenta que verdaderamente soy el que el Padre creó en mi vida. No soy lo que mis padres o la sociedad dice, sino soy lo que verdaderamente Dios dice que soy. Soy su hijo. Mi identidad entonces no está en la parte productiva de mi vida, sino en la identidad de mi relación con Dios. Y si soy hijo, entonces soy poseedor de todas las cosas que el Padre tiene para mí. Obediencia entonces es la entrega de nuestros derechos. Obediencia es la entrega de nuestros derechos. Cuando somos unos, ser uno realmente es ser obediente. Ser uno es ser obediente. Para poder ser uno, como dice Jesús, que era el anhelo de Jesús, debemos aprender a ser obedientes, sin preguntar por qué. Simplemente ser obedientes, porque soy hijo, porque soy parte de un cuerpo. Ser uno es ser cuerpo, como lo dice la Escritura en Efesios 1, 22 y 23. Somos cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. La diferencia en ser templo de Jesucristo y ser cuerpo de Cristo es muy sencilla. Somos templo personalmente de la presencia del Espíritu Santo. Es la forma en que el Espíritu Santo personalmente trata con mi vida. Ser templo significa, es la forma en que el Espíritu trata a mi vida. Pero ser cuerpo es ser parte de uno. Es ser parte de los que estamos aquí. Es entender en nuestra vida eso, que los que estamos aquí somos uno. A la ocasión pasada yo le compartía de que posiblemente Trigo y Miel sea una de las congregaciones en México que reta más que otras congregaciones hacia el área financiera. Y entonces a veces por lo mismo han juzgado, han criticado la vida de mis directores, y a veces no lo han entendido, porque no deben entenderlo en sí la gente que lo juzga. Pero es que ellos han recibido un llamado, y en base a ese llamado ellos actúan en ese sentido. Pocas veces tú vas a ver una congregación que reciba tanto esa forma de impulsar a su gente para dar constantemente al Señor, como lo hacemos en Trigo y Miel, porque somos parte de este cuerpo. Y tal vez haya gente que te ha metido cosas o ha tratado de meter cosas, pero tú debes de saber solamente que tú eres parte de este cuerpo y que Dios te injertó en su misericordia, y que lo único que debemos aprender a vivir en nuestra vida es una vida de obediencia y ser uno como un cuerpo en Cristo Jesús. Jesús quería que fuéramos uno, que fuéramos cuerpo, y
que nuestra vida de obediencia caminara de esa misma forma. Y queremos decirte que estás en la voluntad de Dios, que estás en el lugar que Dios quiere que estés, que Dios te ha llamado a ser parte de este cuerpo, con tus hermosas ideas y con tus hermosas capacidades y con tu hermosa forma de pensar tuyo, pero eres parte de este cuerpo. Y como parte de este cuerpo debemos aprender a entender que entonces debemos ser administradores de Dios. Tal vez de otros lugares no podríamos hablar tanto, pero de este lugar deberíamos entender que así sucede. Nuestra vida debe de centrarse hacia el llamado que Dios ha dado a quienes son nuestros directores, y nosotros respondemos al nivel de ese llamado. Si estás aquí es para responder al nivel de ese llamado, al nivel del llamado del cuerpo de Jesús, de ser uno en Cristo Jesús. Somos uno en Jesucristo, caminamos como un cuerpo del Señor, pensamos de diferente forma, pero Dios, como ya dijimos, nos ve de esa misma forma, nos ve como cuerpos. Él no nos ve en base a nuestra perfección, sino en base a la gracia de Cristo Jesús. Bendita la gracia de Dios que nos hace ver de esa manera delante de nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo estamos dando al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, nuestras finanzas, todo lo que dentro de trigo y miel o fuera de trigo y miel, pero que sea parte de trigo y miel, lo estamos dando para el Señor. Tú deberías de sentir todo el respaldo de Dios cuando mi esposa y yo estamos en Dallas y como las puertas se nos abren solamente por ser parte del cuerpo. Estamos tal vez miles de kilómetros lejos de este lugar, pero estamos tan siendo parte de este cuerpo que las cosas se abren, y no es por el ministerio, sino somos parte de un cuerpo. Es que hay miles de personas detrás empujando para que el reino de Dios se abra. Es que somos un cuerpo de gente que está esforzándose cada vez para que el reino de Dios se siga abriendo. No son los misioneros que van a diferentes lugares en México o otras naciones, es el cuerpo que somos y que representamos. Es la fuerza de lo que Dios está levantando. Mientras más unidos aprendamos a caminar, mientras más unidos aprendamos a vivir en nuestra vida, nos daremos cuenta que caminaremos como un sólido cuerpo, y las puertas del infierno no podrán detener la obra que Dios está haciendo. Es un momento de entender que debemos caminar como cuerpo de Jesucristo. Póngase en sus pies, por favor. Donato, en esta hora quisiera que pudiéramos responder a la palabra de Dios de ser uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Somos uno en Jesucristo. Y respondemos a la palabra por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. Respondemos a la palabra por ello, porque nada nos detiene para que Dios pueda seguir haciendo su obra en nuestra vida. El principio no es el dinero, porque así como damos dinero, damos fuerzas y damos nuestra inteligencia y damos nuestros dones y proveemos nuestros medios que Dios nos ha dado. Es simplemente el aprender de que somos un cuerpo en Jesucristo. Imagínense espiritualmente cómo representamos nosotros el cuerpo de Cristo. Si usted pudiera darse cuenta que hay ángeles alrededor nuestro y alrededor de su vida y de su hogar, no solamente son la gente que usted representa físicamente, sino son aquellos cientos y miles de seres celestiales que nos están ministrando y que están trayendo a nuestra vida la sabiduría de Dios y la gracia de Dios a nuestras vidas, que están haciendo que la obra se abra por exposición de la palabra del Padre, hablando y dirigiendo lo que los ángeles deberían hacer. Hay cosas y accidentes que Dios evita en nuestra vida porque hay ángeles alrededor nuestro evitando todo eso. Hay seres malvados que Dios quita a través de sus ángeles. Somos un ejército de campeones. Usted se sentiría que tiene más que un Superman junto a usted si usted pudiera ver los ángeles que alrededor de su vida están.
usted se daría cuenta que no solamente somos este grupo de personas que estamos en esta reunión. Usted debería de entender que hay cientos y millares de ángeles y arcángeles alrededor de nuestras vidas ministrándonos. Está ellos recibiendo y guardando la santidad y la integridad de un cuerpo. Existen otros seres que tratan de destruir nuestras vidas, pero existe el ejército del Señor que fue creado desde antes de la fundación del mundo para proteger la vida tuya y la vida mía. Representamos un ejército celestial, representamos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro caminar, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos alrededor de tu vida, en tu hogar, en tu familia y en tus negocios. Yo en esta hora yo quisiera retarte, y a través de una ofrenda extra, de un billete extra que tú saques ahorita de tu bolsa, quisiera que todos respondiéramos a la palabra de ser uno en Jesús. Hay ciertos momentos en que nosotros debemos aprender a renovar en nuestras vidas la actitud de nuestro corazón de que somos parte del cuerpo del Señor, de que somos uno en Cristo, de que nosotros decimos al Señor sí cuando Él dice que debe de ser sí, cuando nosotros decimos al Señor amén cuando las cosas deben de caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Somos aquí adentro gente obediente que responde a la palabra de Dios. Eres instruido para vivir una vida de obediencia, y la acción del cuerpo de Cristo debe de ser libre de toda manipulación, pero sí con la grandeza y con la dirección del Espíritu Santo, para que podamos nosotros responder y decir al Señor: sí, Señor, voy a obedecer, a hacer tu voluntad. Soy parte del cuerpo al que tú has llamado. Así que yo te voy a invitar que tomes en esta hora una ofrenda, y que el llamado que podíamos hacer en esta hora sea el llamado de la respuesta del cuerpo de Jesús, para decirle a Cristo Jesús: aquí estoy, Señor, soy uno en ti, soy uno por tu gracia, soy uno, soy parte del cuerpo que me has dado, y quiero decirte gracias por tener un lugar, por tener un cuerpo, por ser parte de Trigo y Miel, por ser parte de tu obra, por ser parte de tu reino y caminar como uno. Aquí no solamente camina una persona, no solamente camina los que vienen por los pasillos, sino camina el cuerpo del Señor, glorificando y dando gloria al Señor. Yo te voy a invitar que levantes aquello que tú tienes en esta hora para dar a Dios de una forma especial, respondiendo a esta palabra. Levanta aquello con tus manos, con tu esposa, con tus hijos, y dile al Señor así. Repite después de mí y di: Señor, en esta mañana estoy reconociendo que soy uno en ti, que soy tu cuerpo, y que estoy siendo enseñado, para vivir una vida de obediencia, para decir sí cuando soy retado a ir más allá. Hoy te digo sí a tu palabra.